Sus preguntas son las que hacen girar. Y tiene que haber la pregunta de este giro, la confrontación. Porque si usted le pregunta a un sacerdote, bueno, usted entró en el seminario siendo todavía muy joven, sí, yo entré, ¿en qué seminario fue? No, yo fui a tal lugar, en fin. ¿Y cómo fue su experiencia allí? Bueno, estamos en la introducción, no hemos dicho nada. Ah, pero tiene que haber un giro. Bueno, al margen de eso, ¿cuándo se puso en crisis usted con la religión? Digamos, es un sacerdote en crisis. Eso es el giro. ¿Quién lo provoca? ¿Quién lo dice? Usted. Usted tiene que buscar el giro para salir de eso y entrar en el desenlace. Que pudiera hacer una pregunta tan simple como ¿y cuáles son sus planes de ahora después que le ha sucedido todo esto? Se la pregunta para que gire la entrevista. ¿Se dan cuenta? Ahora, la entrevista puede ser puede estar muy bien preparada o puede ser espontánea. Se le presenta a un tipo, bueno, primero usted va caminando por la calle y aparece Brad Pitt y le dice, qué bien, qué linda tú eres, no sé qué. Y entonces tú dices, vamos a tomarnos un café. Y usted tiene una cámara. Y dice, bueno, Brad Pitt aquí, déjame hacer una entrevista. Bien, no la preparó. Ah, pero cuando usted vaya a hacer ese trabajo, tiene que saber que esto usted lo conoce. Y va a elaborar la entrevista teniendo en cuenta que la entrevista adopte una estructura. ¿Verdad? Bien. Yo creo que las entrevistas le han hecho bien y mal al documental. Es decir, ayer lo dije, hay documentales montados sobre la base de entrevistas que terminan siendo radio. Se puede quitar la imagen perfectamente y oyendo, todo en negro, usted oye, entiende todo perfectamente. Es un documental, pero de la radio. Es un documental, como le llamo yo, radial. No hace falta ver la imagen para entender lo que pasa. Bien, cuando esto sucede, también tiene que haber una posición, un punto de vista crítico de nosotros ante ese tipo de documental, que es el de nosotros mismos. Estoy hablando del documental que yo estoy haciendo, que ustedes están haciendo. Cuando ustedes se den cuenta de que ustedes pueden prescindir de la imagen y enterarse de todo, ya eso no es un hecho audiovisual, eso es un hecho audible solamente. A veces se hace un encuadre, ya yo vi el encuadre, vi a la persona, vi cómo viene vestida, vi qué actitud tiene. Y entonces se mantiene ese encuadre, el hombre habla y habla y habla. Bien, yo puedo perfectamente cerrar la imagen y seguir oyendo al tipo. Ya lo tengo ubicado incluso, dónde está, si está sentado, si está de pie, lo tengo ubicado. Bien, quito la imagen, oigo lo que dice y me entero. El cine no puede ser eso. El cine, el peso de la imagen es muy importante. Hay muchos críticos que han puesto a luchar la época del cine mudo con la época del cine sonoro. O sea que para ellos era la muerte del cine, la aparición del sonoro, precisamente. Cuando uno ve documentales de la época del mudo, uno se da cuenta de qué clase de fuerza tiene la imagen. Ve a ver Top 1, por ejemplo, y ve El hombre de la cámara, ve esas películas, Tres cantos a Lenin, y uno se da cuenta de la fuerza de la imagen, porque no había otra cosa, era solo imagen. Luego, el advenimiento del sonoro, pues entonces creó a mi modo de ver, cierta comodidad. Hay quien sabe, en la historia del cine hay ejemplos de gente que ha sabido usar muy bien la entrevista. Chris Marker, por ejemplo. Excelente trabajo de montajes de entrevistas. Correcto. Pero hay que estar atento a eso. A que la entrevista puede sencillamente convertir algo en ese producto, convertirlo en algo que no tenga el valor del cine. Esta estructura se va a dar también en los personajes. En el caso de las películas de ficción, los personajes tienen esa estructura. Tienen primer acto, segundo y tercero. Pero en el caso del documental, los personajes del documental también van a tener esta estructura. Es decir, la estructura del personaje, no ya la estructura de la secuencia, no ya la estructura de la estructura general,
sino la de los personajes. El personaje, como dije ayer, hay un solo personaje principal, y esto es válido para la ficción y para el documental. Hay uno solo, no hay tres, puede haber tres protagonistas, pero el personaje principal, uno solo. La estructura general de la obra coincide con la estructura del personaje principal. Es lo que hay que tener claro. El primer acto de la obra es el primer acto del personaje principal. El segundo acto de la obra es el segundo acto del personaje principal, y el tercero también. Ahora, hay personajes que no están durante toda la obra y que aparecen, digamos, aquí, y ya tenemos 30 minutos del personaje principal. Ah, pero ese también tiene una estructura. Ese aparece ahí y termina aquí. Bien. Este también tiene una estructura. Incluso, ayer hablé de los trucos, de los cambios de contexto que producían conflictos. Bueno, hay otro truco, un truco, que es introducir aquí un personaje secundario para promover el giro. Y esto está en prácticamente casi en el 70-80% de las películas que hemos visto. Aparece un tipo, una tipa aquí, que es la que hace que la película vaya y gire. En una película clásica, como Rencor al pasado, de Tony Richardson, de la famosa generación airada inglesa, portadora del estilo ya del free cinema y de todo eso. Richardson, en esa película, está protagonizada por Richard Burton. Bueno, es él y la mujer, durante todo este tiempo aquí. Él es un tipo marginal que toca trompeta, le gusta tocar jazz, pero tiene un puesto de venta de fruta, que es donde se gana la vida. Y vive con una mujer de clase media. Los padres, por supuesto, nunca quisieron que se casara con ese tipo, pero ese tipo era el que le gustaba y ya se casó con él. Vive en una guardilla terrible, de estudiantes, llena de tarecos, así como la casa de Fernando. Ahí viven los tipos. Y los padres no quieren que viva con ese tipo. Y entonces aparece una amiga que viene de otra ciudad, pero que es actriz y viene a hacer una obra de teatro en Londres. No tiene dónde vivir y ella le dice que venga para acá. Ella va a quedarse ahí en esa casa mientras actúa. La amiga llega y la convence, en esta secuencia, al llegar, de que tiene que abandonar a ese tipo. Porque ese tipo ya le tiró una plancha una vez, se ve en la película, ella le dice que está en estado, el tipo dice que le importa poco si tiene hijos o no tiene hijos, en fin. Entonces le dice, al patán lo que hay es que abandonarlo, vete ya de aquí. Y la muchacha, a insistencia de ella que entra aquí, se va y se queda ella en la casa porque sí tiene que seguir. Y termina empatándose con el tipo. Bien, este es el giro, ese es el giro, el momento en que ella se va y se queda esta. Pero lo produce un personaje que entra aquí. De modo que este personaje empieza su estructura aquí. Y este personaje, que en este caso llega hasta el final, tiene, digamos, esta estructura. Y si hay 10 personajes, pues vamos a tener 10 estructuras superpuestas. ¿Se dan cuenta? Porque los personajes tienen una estructura, la secuencia tiene una estructura, la obra en general tiene una estructura. Estructura que también tiene, digamos, la telenovela. La telenovela tiene 100 partes. Esas 100 partes tienen una estructura. Digamos, 25 capítulos de 1 hora es primer acto. 50 capítulos de 1 hora es confrontación. Y 25 capítulos de 1 hora al final es desenlace. Ahora, a lo interno de cada uno de esos capítulos de 1 hora hay la misma estructura que tiene las mismas 3 partes. Y a su vez, a lo interno de eso están secuencias que tienen también 3 partes. Y los personajes que están ahí a lo largo de toda la obra tienen una estructura también de 3 partes.